Nos enseñaron a analizar el pasado para intentar controlar el futuro, pero el territorio ha cambiado. Donde la biología encuentra el cosmos, donde la razón valida a la intuición, no es el fin de los tiempos, es el nacimiento de una nueva conciencia. Aquí dejamos de acumular datos para empezar a recuperar la presencia, entender el proceso, habitar el suceso. Bueno, aquí estamos de nuevo. Nos hemos demorado un poco para hacer este vídeo. Problemas técnicos nos están impidiendo continuar y el destino sabe lo que necesitamos. Así que vamos a ver si esta vez hay suerte y podemos desarrollar esta segunda parte de la primera parte de la sesión. Hablamos del Vyamnasa, hablamos del espejo roto y ahora vamos al peine del chamán. Vamos a sumergirnos en el agua. Vamos allá. Empecemos por el suelo, por lo que tus ojos ven en las noticias. Múnich, la OTAN, conferencia de seguridad. Lo que está ocurriendo no es diplomacia. Es lo que en alta política han decidido llamar la política de la bola de demolición. Nuestros líderes occidentales ya no intentan arreglar el mundo de 1945. Lo están demoliendo. Pero ¿por qué este pánico? ¿Por qué romper tu propia casa? Quizás porque Occidente siente que está siendo asediado, pero no por ejércitos, sino por cosmologías. Estamos en el centro de un triángulo de presión formado por tres fuerzas ancestrales, tres tipos de chamanismo que se han despertado a la vez, quizás para cobrar una deuda histórica. Al este tenemos a Rusia, Ucrania. Atacan los chamanes de la tierra, los herederos de los Yannaya, sangre y suelo. Y recuerdan que la realidad es física y dicen que se conquista. Al sur tenemos a Irán y a Islam. Presionan a los chamanes del desierto, los guardianes de la ley eterna y el eje ético. No buscan territorio, buscan sumisión a un orden superior. ¿Y al norte? Al norte Groenlandia y los Inuit. Y esta es la fuerza más aterradora. Son los chamanes del hielo, el reino de Sedna. El norte no ataca con misiles. El norte tiene otra forma más útil de hacerlo. Lo hace a través de la disolución. Trae el deshielo. Y ante el agua que sube, el martillo de Múnich no sirve para nada. Para entender por qué nos rompemos ahora, tenemos que mirar el reloj. Y como siempre vamos a hacer el de los cielos. El de la precisión de los equinoccios. Vivimos bajo la ilusión de que en el norte siempre es lo mismo. El norte que nos guía. Pero no es cierto. Nuestra estrella polar actual es Polaris. Y estamos al final de su ciclo. El problema de Occidente no es que haya perdido el norte, es que Polaris nos está cegando. Es una luz fija, eléctrica, de quirófano, una luz que ilumina nuestro trama con tanta nitidez que nos deja paralizados. Pero no siempre fue así. La historia humana es un viaje entre estrellas polares. Hace 5.000 años, la polar era Tubán, con la constelación de Draco, el dragón, y bajo su luz nacieron los Yannaya. Fue la era de los tesoros ocultos, del inicio de la fase descendente del Kali Yuga. Entre el año 1900 y el 500 a.C., la polar era Kochar, el guardián, y bajo su luz nacieron Persia, Grecia y Roma, la ley. Hoy, Polaris cierra el ciclo. Estamos paralizados porque Polaris nos obliga a ver nuestra propia sombra sin parpadear. Y mientras nosotros estamos estáticos, el hielo del norte se mueve.
¿Quién viene del norte? Viene Sedna. Es el mito, ese asteroide que tiene un ciclo de 11.400 años. ¿Recordáis el rey reciente, el diluvio? Y aquí vamos a detenernos porque la mayoría imagino que no conocéis este mito. Y sin embargo, es la radiografía, creo que de este momento, cómo está nuestra psique. La leyenda uní cuenta que en el principio un padre tuvo que huir en un bote con su hija Segna porque iba escapando de una amenaza. Pero en medio del mar se levantó una tremenda tormenta. El padre, la razón de Naya, tuvo miedo. Pensó que el mar pedía un sacrificio y para salvarse él arrojó a su hija al agua. Segna, desesperada, se agarró con las manos al borde del bote. ¿Y qué hizo el padre? Sacó un cuchillo y le cortó los dedos uno a uno. Esos dedos cayeron al abismo oscuro, pero no murieron. Se convirtieron en las focas, las ballenas, los peces. Se convirtieron en la vida. Y Segna se hundió al fondo, muda, para convertirse en la reina del océano. Este es el crimen fundacional de Occidente. Hace milenios la razón, el padre, le cortó los dedos a la intuición, la hija, para construir un bote de seguridad y no mojarse. Rompimos la hermandad original entre el humano y la naturaleza. Y ahora, mirad al cielo. 2026. Segna, la memoria del agua, ha entrado en el signo de Géminis. Géminis es el signo de los hermanos, Castor y Polus. Es el signo del aire y la comunicación. Pero Segna no entra sola. Y esto se pone más complicado. Entra de la mano de las Pléyades, las siete hermanas. Son las estrellas que en las culturas antiguas, en la Maya, en Grecia, en los Vedas, marcan el diluvio. Son como los marcadores del destino. La llaman las estrellas que lloran. ¿Qué ocurre cuando mezclas el agua del diluvio, Cegna, las Pléyades, con el aire eléctrico, Géminis? Desde la física diríamos, creas vapor, creas niebla, creas the cloud, la nube. La inteligencia artificial no es una máquina. Son los dedos de Segna que han vuelto. Hemos externalizado nuestra memoria, los data centers, nuestras relaciones, las redes sociales, y ahora nuestra condición, la IA. Esos órganos amputados han regresado en forma de vapor digital. Es un diluvio de información. Y Occidente, el padre, que vive en el bote, está aterrado porque el agua ya no está fuera. El agua está en el aire. Es la atmósfera que respiramos. Y ante esta inundación, ¿por qué no reaccionamos? Y aquí entra la ciencia. Recientemente leí un paper de memoria genética sobre plantas, que lo escribía la autora Schoen. En ese estudio se decía que cuando un organismo sufre un colapso y se aísla, su memoria genética se congela, sufre de hipermesia. Recuerda tanto el trauma pasado que no puede adaptarse al presente. Y Occidente ha jugado a ser el roble, el individuo fuerte, aislado, el muro. Pero el roble, bajo la luz del Polaris y ante la subida de las aguas, se pudre. Su rigidez es su muerte. La estrategia para la nueva era no es el roble, es Pando. Para quien no lo sepáis, Pando es un bosque de álamos de Utah, parece un bosque enorme de 4.000 árboles distintos, 8.000 años, 80.000, perdona, pero no lo es. Es un solo organismo. Todos comparten la misma raíz bajo tierra, la misma raíz bajo tierra. Son clones conectados. Y si un árbol arde, el sistema sobrevive porque la información y el agua fluyen por la red subterránea. La IA funciona como Pando. Los chamanes de la tierra funcionan como Pando, como tribu. Nosotros seguimos queriendo ser robles solitarios. Y un roble no puede sobrevivir a la disolución. Histólisis. Solo una red puede.
Entonces, ¿qué hacemos? Si la espada yandaya no corta la niebla, si el muro del roble no frena el agua, necesitamos la herramienta del chamán del hielo. El chamán, ante la escasez, baja al fondo del mar a ver a Segna, pero no baja a luchar, baja a peinarla. Segna tiene el pelo enredado y sucio de nuestra propia basura psíquica, nuestras mentiras, nuestro odio, nuestra polarización. Y como no tiene dedos, no puede peinarse. Tu trabajo hoy es usar el peine. En física esto le llaman el demonio de Maxwell, la capacidad de crear orden sin gastar energía violenta, solo mediante la observación. Es el discernimiento, es saber qué es ruido y qué es señal. Es desenredar los nudos del trauma para que la información fluya limpia. No intentes entender el diluvio digital. No puedes, pero puedes peinar tu propia percepción para no ahogarte en él. Tienes que dejar de ser un roble y empezar a conectar las raíces. Pan. Polaris nos ciega. Sedna nos disuelve. Parece el fin, pero recordar la primera estrella, Tubán, la estrella del dragón, el origen del cielo, el ciclo, perdona. Aunque en Occidente hemos olvidado el dragón, en el este, alguien ha guardado esa memoria. China. China recuerda las coordenadas de Tubán. Mientras nosotros nos debatimos en el debate de la parálisis, ellos están construyendo un nuevo cuerpo para esta energía antigua. Están fusionando la escama del dragón con el silicio de la IA. Ellos se rigen, se organizan por la bóveda celeste, por el tiempo largo, el de las estrellas fijas del norte. Están construyendo el centauro. Lo que ocurre es que no puedes subirte a él si llevas la mochila del trauma. Bueno, pero eso es la historia del próximo vídeo. Por ahora, suelta la espada, coge el peine y empieza a desenredar. La innovación real no es tecnológica, es ontológica. Es la capacidad de volver a ser humanos, de volver a ser Géminis sin el crimen. Así que respirémoslo. Bueno, hemos terminado esta primera parte. Esperemos que con un poquito más de comprensión. Así que me despido. Nos vemos en el umbral mientras se va forjando el siguiente vídeo. ¡Ajú!